Hoy vamos a hablar un poquito acerca de signos. Yo soy Tauro. Convención de signos de momentos de fuerza y de momento flector. Esto es algo que probablemente incluso ingenieros civiles profesionales no les puedan explicar bien. Y es que cuando nosotros estamos en la universidad y nos enseñan sobre estas convenciones, nosotros tenemos vergüenza de levantar la mano y pedir que nos aclaren las dudas por miedo a parecer ignorantes. Y les voy a demostrar con simples ejemplos por qué esto puede llegar a ser tan confuso. En la materia de isostáticas, el docente empieza a explicarnos y nos enseña que los momentos antihorarios son positivos y horarios negativos. Hasta ahí todo bien. En la materia de hormigón armado, luego viene el docente y probablemente utiliza una convención de signos diferentes y nos dice que este va a ser negativo y este va a ser positivo. Hasta ahí ya nos confundimos un poco. Pero luego viene la materia de análisis estructural o entre medio de las dos y nos muestran un corte de una viga y nos dicen que el momento es positivo cuando va en esta dirección para la viga y que es negativo cuando va en la dirección opuesta. O sea, el momento es positivo cuando nos tracciona las fibras inferiores, a pesar de que esté yendo en los dos sentidos, y luego es negativo cuando nos tracciona las fibras inferiores. Y ahí a nosotros se nos recalienta el fusible y explota porque no entendemos nada. Entonces, si ustedes están estudiando o han estudiado ingeniería civil, están muy familiarizados con este tipo de contradicciones. Vamos a explicarlas poco a poco. Para empezar, vamos a marcar una frontera entre las convenciones de signos primera y segunda, entre esta de acá, respecto de la tercera. En la primera y segunda convenciones de signos nosotros tenemos los momentos contrapuestos como polos de una batería, donde en una dirección es positiva y en la otra dirección es negativa, que es lo más intuitivo de entender. Pero luego aparece esta tercera convención donde nosotros tenemos los giros en ambos sentidos y en ambos sentidos es positivo, con la condición de que se traccionen las fibras inferiores. Voy a explicar eso en un momento más, pero quiero que esté clara la frontera entre esos dos conceptos primeramente. Cuando nosotros entonces estamos ante la primera o segunda situación, donde los momentos se contraponen uno contra otro, positivo en una dirección y negativo en la otra, obligatoriamente nosotros estamos trabajando con la ecuación de equilibrio, esta de acá, sumatoria de momentos igual a cero. Siempre entonces que nosotros estemos analizando el equilibrio de un objeto mediante las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y sumatoria de momentos igual a cero, nosotros tenemos que regirnos ya sea mediante esta o mediante esta otra convención de signos, siendo la primera la más común en la bibliografía. ¿Por qué el momento es positivo antihorario y negativo horario? Ahí viene la pregunta. Cuando nosotros hacemos el análisis de la regla de la mano derecha y nosotros estamos ante estos ejes X y E, el eje Z sale hacia afuera de la pantalla. Entonces el eje Z está aquí como un puntito saliendo hacia afuera de la pantalla. Por la regla de la mano derecha, esta es la dirección positiva. Entonces nosotros somos consecuentes con esta convención para indicar que el giro antihorario es positivo y el giro horario es negativo. Ahora, si por algún motivo, como suele suceder en los programas, en el software estructural, en la mayoría de los softwares estructurales, el Z es altura. Y nosotros tenemos generalmente un plano de trabajo XZ o YZ. Si nosotros estamos ante esta situación, entonces el eje Y, que acá se ve como un puntito, está en realidad entrando hacia la pantalla. En esta situación, el positivo es este de aquí. Por eso, si ustedes, por ejemplo, manejan SAP 2000, se van a dar cuenta de que los giros positivos van en este sentido. ¿Por qué? Porque el Z está como altura. Y como por convención de signos de la regla de la mano derecha, el Y está yendo en profundidad hacia la pantalla, si nosotros hacemos el giro de la mano derecha de X, de Z respecto de X, el giro es positivo en el sentido horario. Para más detalles sobre esta regla o convención de la mano derecha, si quieren hacemos otro videito. Pero esas serían las dos explicaciones. ¿Podemos nosotros utilizar cualquiera de los dos? Así es, se pueden utilizar cualquiera de las dos mientras nosotros estemos en el equilibrio de fuerzas. Ahora, si por algún motivo su docente dibuja los ejes cartesianos así y luego les indica que esto es positivo, ahí sí ya hay una contradicción de conceptos y esto no está del todo bien.
Pero dense cuenta que en general nosotros podemos asumir ya sea que el giro antihorario sea positivo o que el giro antihorario sea negativo, siempre y cuando estemos conscientes de sobre qué ejes estamos trabajando. Ahora vayámonos a la convención de signos de acá abajo, que probablemente es la más confusa respecto a las convenciones que tenemos acá arriba. Cuando nosotros vemos esto, en realidad estamos analizando no un equilibrio de fuerzas, sino una gráfica. Esta convención de signos de acá siempre va a ir unida a la gráfica de momento flector, por ejemplo, de una viga. Si yo tengo esta como la viga que está sometida a una carga distribuida, así más o menos. Esta es la viga más sencillita, una de las más sencillas que analizamos en ingeniería civil. El momento flector es este, ¿sí? Este es un momento flector parabólico que nosotros encontramos todo el tiempo, donde el positivo está acá abajo y el negativo arriba. Esta es otra confusión que se tiene a veces, que la voy a explicar también en un momento. El asunto es el siguiente: siempre que nosotros estemos trabajando sobre esta convención, estamos trabajando sobre una gráfica. ¿Qué nos dice la gráfica? Que los momentos positivos nos traccionan las fibras inferiores y que los momentos negativos nos traccionan las fibras superiores. Aquí yo tengo un momento que es positivo en todo el largo de la viga. Este momento es positivo traccionándome en todo el largo de la viga las fibras inferiores, y para simbolizar eso, en el corte imaginario que nosotros hacemos para poder ver las solicitaciones internas de la viga, lo simbolizamos de esta manera. Acá, para poder traccionar las fibras inferiores de la viga, nosotros tenemos que jalar de acá y tenemos que comprimir acá arriba. Y la mejor manera de simbolizar eso es mediante un momento flector. Uno que jala de acá abajo y comprime acá arriba. Y lo mismo en este otro sector. Jala de acá abajo, jala de aquí y comprime en esta dirección. Entonces se genera un par o un momento flector que hace esto. Entonces, cuando nosotros estemos leyendo los signos de una gráfica de momentos flectores, nosotros estamos automáticamente en esta convención de signos. Ahora, el problema se da generalmente cuando nosotros tenemos que ir alternando entre estas dos convenciones de signos, porque cuando hagamos el análisis de una viga, vamos a pisar ambos terrenos. Me explico mejor. Para esta explicación no voy a entrar en esta segunda convención de signos, que lo único que va a hacer es confundirnos más. Se la puede utilizar, pero no la vamos a utilizar. Solo voy a ir alternando entre la primera convención de signos y la tercera convención de signos para que se den cuenta cuál es la diferencia. Cuando nosotros estamos analizando una viga, vamos a imaginar que tenemos el análisis de la misma viga que les he puesto como ejemplo anteriormente. Acá, una viga que tiene una carga distribuida de esta forma. Lo primero que hacemos en análisis estructural clásico es encontrar las reacciones de esta viga. Una vez que encontramos las reacciones de esta viga, en general nos piden que encontremos las solicitaciones internas de la viga. Entonces acá estamos ante las reacciones, y cuando nosotros obtenemos queremos obtener estas reacciones, ¿qué utilizamos? Utilizamos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y utilizamos sumatoria de momentos igual a 0. En esta convención de signos, o cuando nosotros utilizamos las ecuaciones de equilibrio, generalmente es positivo a la derecha, positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha y positivo antihorario. Acá podemos utilizar la otra convención de positivo horario, pero no me voy a meter en esa segunda convención de signos. ¿Se la puede utilizar? Sí, pero no lo voy a hacer, porque generalmente en la bibliografía es más común encontrar esto. Ahora bien, cuando nosotros estamos equilibrando externamente la estructura, utilizamos esta convención de signos. No nos vamos a la tercera convención de signos de acá abajo todavía. Una vez que nosotros tenemos las reacciones, ¿qué nos piden? Que encontremos las solicitaciones internas. Entonces, para encontrar las solicitaciones de cortante y de momento, ¿qué hacemos? Generalmente nosotros hacemos un corte imaginario en la viga. Aparece esta reacción, aparece la carga con su centroide, todo lo que ustedes saben. Y acá aparece otra convención de signos, una de cortante hacia abajo y una de momento flector. En el otro lado de la viga, nosotros vamos a tener la otra porción de viga, así, que va a tener también la carga y va a tener un momento flector que aparece en este sentido y un cortante que aparece en este sentido. Noten que acá estamos entrando ya a una convención de signos donde los momentos
positivos se los asume en las direcciones opuestas. Este momento de aquí es positivo y este momento de acá también es positivo. Este cortante que va hacia abajo es positivo y este cortante de acá, de la derecha, que va hacia arriba, es también positivo. ¿Cómo puede ser esto? Esta convención de signos que nosotros adoptamos acá es una convención de signos que nos sirve para graficar las solicitaciones de cortante y de momento. Entonces, cuando nosotros hagamos caso a esta convención, estamos dentro ya de la graficación de los momentos flectores y de cortantes. Eso es, básicamente. Cuando nosotros nos dedicamos ya a hacer el equilibrio de este lado de la viga o el equilibrio de este otro lado de la viga, ya entramos nuevamente a la convención de signos de las ecuaciones de equilibrio. Pero cuando querramos graficar, nosotros vamos a obedecer a esta convención de signos de acá. O sea, en el equilibrio, una vez que nosotros hacemos esta graficación, encontramos los brazos, encontramos los centroides, los centros de masa de nuestras cargas y demás, lo que hacemos nosotros es equilibrar. Entonces volvemos a aplicar las fórmulas de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0, ya sea a este lado del miembro o en el otro extremo. Y en ambos casos, como estamos en el equilibrio de las fuerzas, como estamos en las ecuaciones de equilibrio, nosotros volvemos a la convención de signos positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha, al revés. Positivo, y aquí también me he equivocado. Esto es positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba, perdón. Esto no vale. Y antihorario positivo. Y acá lo mismo. Positivo, positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba y positivo antihorario. ¿Ok? Siempre que nosotros entremos al equilibrio de fuerzas, utilizamos esta convención de signos. Ahora, ¿qué vamos a obtener de esto? Generalmente nosotros, una vez que hacemos el equilibrio, especialmente el equilibrio de momentos, ¿qué obtenemos? Obtenemos una ecuación de momento, ¿no? Obtenemos una ecuación m de x es igual a ax cuadrado más bx más c. Obtenemos una ecuación en función de x que luego nos permite graficar, ¿qué cosa? Los momentos flectores. Entonces la gráfica de momentos flectores va a ser esta parábola. Y cuando nosotros estemos ante esta parábola, ¿qué estamos graficando? Momentos flectores que condicen con esta convención de signos. Entonces ahí tenemos que diferenciar un poco, bueno, más bien tener bien diferenciadas las dos convenciones de signos. La primera convención es la convención de equilibrio de fuerzas y la segunda convención es la convención de graficación de momentos flectores, y para cortante es un poco más de lo mismo. Si todavía tienen dudas, voy a intentar explicar esto de alguna otra manera, pero espero que con esto ya se haya aclarado un poquito más esto que es un embrollo de signos. Nos vemos en una siguiente. Adiós.